Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal La NASA RD. El día de hoy traemos informaciones acerca de lo que acontece con los estadounidenses secuestrados en Haití. Es sumamente importante que escuches estas informaciones desde el principio hasta el final para que así te interesa de todos los detalles de lo que ocurre en Haití. Grupo de misioneros de Estados Unidos y Canadá cumplen un mes secuestrados en Haití. Los misioneros son rehenes de la banda 400 Maguozo. El secuestro en Haití de un grupo de misioneros norteamericanos y sus familias, 17 personas en total, cumplió un mes este martes, un caso que puso de relieve el poder creciente de las bandas armadas en un momento de fuerte inestabilidad en el país. El grupo de religiosos y sus familias, entre quienes hay 5 niños, fue capturado el pasado 16 de octubre en la zona de Croix-des-Bouquets, en la periferia de Puerto Príncipe, cuando regresaba a la capital haitiana tras visitar un orfanato. Los misioneros son rehenes de la banda 400 Maguozo, una de las decenas de pandillas que se han hecho fuertes en las barriadas miserables de Puerto Príncipe y que, en este caso, se ha especializado en los secuestros colectivos para financiarse. La congregación Christian Aid Ministries, CAM, a la que pertenece el grupo, 16 de ellos estadounidenses y un canadiense, reiteró en las últimas horas su llamamiento a la comunidad para mantener la paciencia y seguir con las oraciones. Mucha gente, incluyendo la administración de CAM y autoridades gubernamentales, está trabajando diligentemente para traer a casa a nuestros seres amados con seguridad, afirmó la organización en un comunicado publicado en la web de la congregación, con sede en Ohio, Estados Unidos. Silencio oficial. Desde que se conoció el secuestro, el silencio de las autoridades haitianas con respecto al caso ha sido total y las únicas informaciones oficiales han partido de Washington y de Ottawa. En su última comunicación sobre el caso, el pasado 5 de noviembre, el gobierno de Estados Unidos informó que ha recibido pruebas de vida de algunos rehenes. La Casa Blanca ha dicho y ha reiterado que no negociará con los captores, que piden un rescate de $17 millones, uno por cada uno de los secuestrados, aunque envió un equipo del FBI a Haití para encargarse del caso. El Centro de Análisis y de Investigación en Derechos Humanos, CAR, una ONG que se ha especializado en seguir los casos de secuestros, reveló que los 400 Maguozo también exigen la liberación de uno de sus cabecillas, que cumple condena en la Penitenciaría Nacional. La cosa está complicada. Parece que 400 Maguozo exige la liberación de John a cambio. Parece que John está dirigiendo las negociaciones desde la cárcel, dijo a EFE este martes el director del CAR, Gedeon Jan. Tiroteos con la banda. El momento de mayor incertidumbre se produjo el pasado viernes, cuando se registró un intenso tiroteo entre la policía haitiana y miembros de 400 Maguozo en la zona de Croix-des-Bouquets. La policía no reconoció que se había producido el tiroteo hasta este lunes, cuando el portavoz del cuerpo explicó que se trató de un intercambio de tiros en un chequeo policial, en el que aseguró que se produjeron numerosos heridos en las filas de la banda armada. Según medios locales, uno de los líderes de la banda, conocido como Gaspillage, habrían sido abatidos. Aunque las autoridades no han confirmado ni desmentido esta información, ni han explicado si existe alguna relación con el secuestro de los misioneros. Secuestros incontrolados. Los secuestros indiscriminados se han convertido en algo habitual en Haití y se han disparado especialmente en los últimos meses, tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio y que causó gran inestabilidad en el país. El CAR ha contabilizado 803 secuestros entre enero y el fin de octubre, incluyendo a 54 extranjeros de 4 países, aunque según Gedeon Jan, es muy raro que los rehenes pasen un mes en manos de los secuestradores. Precisamente este lunes fueron liberados 3 camioneros dominicanos que permanecieron en cautiverio durante 6 semanas en Haití, sin que hayan trascendido las circunstancias de su liberación. Según el CAR, estos rescates se suelen resolver mediante el pago de un rescate, incluso en el caso de los estadounidenses, aunque su gobierno se niegue a abrir la cartera. En la práctica, es siempre la familia la que paga el rescate, resume Jan. La ONU pide a República Dominicana suspender las deportaciones de embarazadas. La ONU hizo un llamamiento a República Dominicana este martes para que suspenda las acciones que atenten contra
los derechos humanos de la población haitiana, en especial las deportaciones de mujeres embarazadas. El Sistema de Naciones Unidas, en un comunicado, manifestó su preocupación por la detención y deportación de mujeres embarazadas que buscaban o incluso ya recibían atención en centros de salud y hospitales en varias regiones del país. Estas acciones, subrayó el comunicado, ponen en riesgo la integridad física y la vida de estas mujeres e incumplen el proceso establecido en los protocolos nacionales y las convenciones y estándares internacionales sobre deportaciones de migrantes. El Sistema de Naciones Unidas hace un llamado a las autoridades del Estado, encargadas de aplicar las decisiones tomadas por el Consejo Nacional de Migración, a prevenir y suspender las acciones que atenten contra los derechos humanos de la población haitiana, y a restablecer el respeto por la dignidad humana en la aplicación de sus políticas migratorias y de seguridad, afirmó el comunicado. En la nota, la ONU también valoró la complejidad de la situación en Haití, su posible impacto en República Dominicana, así como reconoció la soberanía del Estado dominicano en el control fronterizo y migratorio. La semana pasada, las autoridades migratorias dominicanas comenzaron una campaña de detención y expulsión del país de mujeres haitianas embarazadas. El titular de la Dirección General de Migración, DGM, Enrique García, dijo el viernes pasado que se había deportado a cientos de embarazadas desde el martes. La ley de migración faculta a las autoridades a hacer deportaciones automáticas de los extranjeros en situación irregular, pero el reglamento de esa ley prohíbe expresamente detener a mujeres embarazadas. Las autoridades dominicanas alegan que el país no puede soportar la carga que supone la atención médica a los inmigrantes en condición irregular. En la actualidad, en cerca del 30% de los partos en las maternidades públicas del país, la madre es haitiana. Un estudio del Sistema Nacional de Salud, SNS, cifra en 4.195 millones de pesos, unos 73 millones de dólares, el gasto total dedicado a la atención médica a ciudadanos haitianos a lo largo de 2019. Esa cifra contabiliza los gastos en consultas, emergencias, internamientos, cirugías y partos, y equivale al 59.7% de todos los recursos destinados en el país a los servicios de salud en establecimientos públicos de primer nivel de atención. Pero, precisamente, los partos son el capítulo que consume una menor proporción del desembolso, un 7,76% del total, unos 332 millones de pesos, 5,8 millones de dólares. Robert Malval, Pandillas y pandillas. Es cierto que nuestro país está enfermo desde hace siglos. Sin embargo, Jovenel Moisés nos legó un estado agonizante, lo dejará morir el Dr. Henry. ¿Deberíamos llamar a otros practicantes para que lo ayuden o lo reemplacen junto a su cama? Pobre Haití. Muchos lo decimos y todos pensamos que sí. ¿Cómo librar a la perla milenaria de las Antillas de la ganga de la improbidad en los asuntos públicos, la impunidad ante la corrupción, la impotencia del Estado, la impotencia administrativa, la impostura y el mal gobierno que la rodea? Ante la falta de poderes que se han sucedido durante más de 60 años, incluido el mío, nos sentimos tentados a recordar el famoso apóstrofe para dirigirnos a todos los líderes. Sir, te perdonaría por gobernar mal, aunque gobernaras. En el libro mayor, los pasivos son pesados y la confianza es difícil de revocar en la amenazante oscuridad en la que vive la población. Nunca el futuro se había visto tan sombrío. Todos los sectores de la vida nacional son testigos de un descontento extremo. El brazo del gobierno nunca se ha sentido. La solución para la gran mayoría se reduce a alternativas angustiantes. Para las masas pobres el mar o la muerte. Para la pequeña burguesía y las clases medias, resignarse a la desilusión y marcharse o afrontar con todo el vigor un patriotismo elevado por encima de los intereses privados. Visto desde esta perspectiva, el llamado Acuerdo de Montana da esperanzas de que las flores de verano den frutos en un futuro próximo. Para las élites burguesas, emigrar o despertar de una larga siesta histórica y renunciar a la ilusión de que el Haití de papá todavía tendrá un futuro brillante por delante. Hoy estamos en una situación surrealista. El borrado del poder entrega la ciudad a las pandillas donde uno de sus líderes se hace pasar por un tribuno.
elocuente